Hola a todos y bienvenidos a una charla más del Servicio de Actividades Residenciales de los Colegios Mayores Gregorio Peces Barba y Fernando de los Ríos de la Carlos III de Madrid. Mi nombre es Rocío Sánchez y soy miembro del SAR y hoy tenemos el gusto de estar con Julia García y Pilar Rivas, que son las fundadoras de un proyecto de podcast en el que tratan asuntos de temática internacional, debates y cuestiones que tienen relevancia histórica y mundial. Están con nosotras para contarnos este proyecto y darnos su visión. Bienvenidas, chicas. Gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues ya a partir de ahora el espacio es vuestro y nada. Muchísimas gracias. Sin más, empezamos entonces ya con la conferencia. Y nada, pues deciros a todos, muy buenas tardes, que hoy estamos aquí para presentaros nuestro proyecto. Yo soy Pilar Rivas y mi compañera Julia García, ambas estamos llevando a cabo un proyecto de podcast que se llama Epursimove. Y bueno, estamos estudiando en la universidad, así como lo hacéis todos vosotros. Yo estudio el doble grado de Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Julia estudia el grado de Relaciones Internacionales en Sevilla. Nuestro proyecto se titula Epursimove, como ya sabréis, y es básicamente un podcast de asuntos internacionales que nosotras estamos publicando pues cada domingo en redes sociales. El origen reciente, si yo os lo tuviera que contar, realmente tengo que decir que es desde julio, es desde el mes de julio de este año en el cual Julia y yo decidimos que queríamos emprender algo juntas. Sin embargo, esto es algo que viene desde mucho más atrás, ya que nosotras hemos sido amigas desde pequeñitas y siempre pues hemos tenido muchísimas conversaciones por WhatsApp acerca de toda la temática internacional. Era algo que nos apasionaba, que nos interesaba muchísimo. Y entonces, cierto día dijimos, oye, ¿qué tal si empezamos a, digamos, a compartir todo este contenido que a nosotras nos parece súper interesante y lo volcamos a nivel público, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar y también compartir sus inquietudes con nosotras. Y entonces fue en ese momento en el que dijimos, pues vamos a comenzar con un podcast, que es un formato súper interesante y súper dinámico, y empezamos en julio a hacer este podcast. En efecto, también así fue como nació Epursimove, que así de entrada puede parecer un nombre un poco extraño, ¿no? Y la razón es porque es una frase en italiano. Nos parece relevante explicar un poco el porqué del nombre. Se supone, hipotéticamente, esta frase fue pronunciada por Galileo Galilei, antes de tener que negar la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol en el centro. Él defendía que la Tierra no estaba en el centro, sino que era el Sol el que estaba en el centro del universo. Entonces tiene que negar ante el Tribunal de la Santa Inquisición toda esta teoría que estaba tan sumamente institucionalizada. En español, literalmente, el nombre es y sin embargo se mueve. Entonces, como podemos ver, él seguía defendiendo este tipo de argumento, aunque fuese por lo Bajini, pero esta teoría nos parecía muy interesante para reflejarla en lo que sería como la filosofía detrás de nuestro proyecto. Desde luego, o sea, porque nosotras le vemos un trasfondo a esta frase muy importante, a la frase y sin embargo se mueve, que dijo supuestamente Galileo Galilei. Y es que dinamita los argumentos de autoridad. Es decir, esta persona se atrevió a pensar, se atrevió a saber, ¿no? Como dice esa locución latina, sapere aude. En el caso de Galileo, se atrevió a pensar y a negar todos los paradigmas científicos del momento, que defendían que era la Tierra el centro del universo. Y por otro lado, retó a la Iglesia Católica, que, pues bueno, era una idea totalmente prohibida el defender que la Tierra no era el centro, ¿no? Por otro lado, también Galileo fue una persona crítica, es decir, es uno de los valores más relevantes del ser humano, el poder llegar a plantearse cosas y no dar verdades por sentadas. Y por último, también nos recordaba mucho esta frase a una que aparece en una canción que se llama Movimiento, del autor Jorge Drexler. Y en esa canción dice una de las frases, estamos vivos porque estamos en movimiento. Y nosotros pensamos, a ver, si hoy estamos aquí, si hoy hemos llegado a este punto, a este estadio de desarrollo como sociedad y como digamos, especie, es porque ha habido muchos seres humanos, muchas personas, antes que nosotros, que han decidido moverse, no solo físicamente, sino también intelectualmente.
Eso quiere decir que han tenido inquietudes y que han tenido muchas ganas de plantearse nuevas ideas y de seguir avanzando. En efecto. Y bueno, como he dicho, nos parece relevante explicar toda la movida que hay detrás del nombre, de nuestra filosofía y de todo lo que hay detrás del proyecto. Y una vez compartido un poco este trasfondo, queríamos hablar un poco de las temáticas que abarcamos en el podcast. Ya Rocío lo había introducido, pero por remarcar, decir que nosotros seguimos con nuestra formación. Entonces nos parecía muy interesante que mientras nosotros nos formábamos, introdujésemos pues lo que estamos estudiando, ¿no? Y en este caso pues serían hechos históricos relevantes para las relaciones internacionales, ciertos conceptos básicos de relaciones internacionales y también introducir un poco de actualidad del mundo. Y utilizamos un formato muy didáctico, muy fácil de usar. Suelen ser monólogos de entre 5 y 10 minutos. También hay podcasts en los que tanto Pil como yo pues participamos, son diálogos, debate entre nosotras dos. Y también hemos introducido las entrevistas. Ya llevamos 2. En el caso del tema de Bielorrusia y también de la Agenda 2030. Entonces, nos gusta apoyarnos también en este tipo de cosas porque las entrevistas al fin y al cabo lo que hacen es complementar un poco la información que nosotros podemos dar y ciertas temáticas pues que lo mismo requieren de una especialización muy profunda y tenemos la gran suerte de poder entrevistar a gente muy interesante. Exactamente, o sea, hemos hecho hasta ahora, como ha dicho Julia, 2 entrevistas. En este caso ha sido la primera con Ángela Espinosa, que es doctora en lenguas eslavas y también activista por la causa de la libertad democrática en Bielorrusia. Es una persona que viaja frecuentemente a este país y entonces nos pudo contar de primera mano toda la problemática que estaba sucediendo en este país del este de Europa. Asimismo, nos pasó con Débora Salafranca, que es la coordinadora del Centro CIFAL en Málaga. Los centros CIFAL, digamos, que se encargan de formar y de informar sobre todo el tema de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tenemos la suerte de contar en España con una de las, de las sedes, ¿no? Entonces, pues esta persona también nos dijo muy de cerca cómo se están implantando esos Objetivos 2030 en España y, digamos, toda la repercusión que tienen en la vida no solo social, sino de cualquier persona, ¿no? De tu entorno cercano. Y eso nos parecía muy, muy interesante. Nosotras pensamos que tenemos un valor añadido. ¿Por qué lo pensamos? Porque realmente, bueno, diréis, a ver, sois amigas de toda la vida y de hecho nos hemos educado en el mismo colegio, compartimos muchos intereses y demás. Sin embargo, sí que a lo largo de todos estos años hemos ido comprobando que tenemos una forma de pensar diferente. Eso ha hecho siempre que nuestra manera de enfocar el podcast, ya sea en los debates o en los monólogos individuales, pues aparte de hacer análisis objetivos, ¿no?, por así decirlo, podamos aportar un punto de vista, un ángulo de visión diferente, ya sea quien expone, Julia o yo. Entonces eso nos parece muy importante, tener siempre nuestra mente abierta a nuevas ideas y a otros puntos de vista que en este caso, pues entre 2 creadoras puedan ir dándose, ¿no? También os preguntaréis si es un tema muy técnico, porque, a ver, esto de las relaciones internacionales, probablemente hay mucha gente pues que no conoce mucho, digamos, este ámbito, ¿no? Lo cierto es que el tema del podcast no es técnico. Nosotras, ¿qué hemos pretendido desde un primer momento? Hacerlo sencillo, corto y accesible. Es decir, para un público que de todo tipo de procedencia, ya sean estudiantes, ya sean personas adultas que se encargan o que trabajan en otro ámbito totalmente diferente. Así lo que hacemos es usar siempre un vocabulario y una serie de contenidos que dentro de lo que cabe puedan generar intereses en un público que no sea muy concreto, ¿no?, en un público abierto, en un público general. Y eso pues hace que todo el mundo pueda tener, digamos, una plena comprensión de lo que estamos exponiendo en ese podcast. En efecto, o sea, nosotras lo que buscamos era transmitir temas que nos apasionasen y hacerlo de forma muy sencilla y dinámica. De hecho, nos apoyamos de las redes sociales que al fin y al cabo pues forman parte de nuestro día a día, ¿no? Y esto también nos ayuda a nosotras a seguir formándonos en cada uno de los temas que investigamos a lo largo de nuestra formación académica y lo podemos contar en el podcast. También
nace de este nicho que veíamos a la hora de informarnos, ¿no? Porque sí es cierto que en el mundo del periodismo pues sí que se abarcan obviamente noticias de carácter internacional y sin embargo hay muchísimas páginas para encontrar esta información, pero veíamos esa carencia muchas veces de cierta información que no podíamos ver. Pues lo mismo, información excesivamente etnocéntrica o una temática en concreto que no encontrábamos. Efectivamente, entonces nosotras, pues dado ese nicho de mercado que estábamos viendo en el carácter de la información, nos parecía muy relevante abarcarlo, ¿no? Y este mismo problema de que falta información internacional me lo he encontrado yo misma, preparando uno de los episodios del podcast. Hay uno de los episodios que cuando vosotros queráis podéis escucharlo, va sobre Bulgaria y va sobre el hecho de que hay unas protestas en este país desde mitad de julio, no sé si vosotros lo sabréis. Pero bueno, yo me enteré de casualidad porque hay una persona con la que tengo contacto que es de Bulgaria y pues había compartido una serie de documentos informativos sobre el tema. Y dije, ay, qué interesante, voy a informarme, voy a grabar el episodio sobre esto. Y bueno, cuando me pongo a buscar información, compruebo que prácticamente había 2 o 3 artículos en español. O sea, no había más en los periódicos. Y digo, fíjate qué curioso que un país perteneciente a la Unión Europea, que es nuestro entorno internacional más cercano, ¿no?, por así decirlo, nos es totalmente ajeno y desconocido a los españoles en este caso. Es decir, no tenemos prácticamente ni idea de lo que está pasando, de si hay protestas, de las repercusiones que esto puede tener en la Organización Internacional de la Unión Europea. No sabíamos prácticamente nada. Y tuve la suerte de poder acceder a una persona búlgara y también a otra persona que se había especializado en el estudio de la política búlgara, que me pudieron contar un poco el trasfondo de la problemática, porque yo ya te digo que no lograba encontrar la explicación de todas las protestas, de por qué querían, digamos, echar al primer ministro, no comprendía nada. Y entonces me di cuenta, ¿no?, de que había esa carencia en el periodismo internacional de esa información que a veces no tenemos, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando toda esta parte de la introducción de lo que es el proyecto, yo sí que quería deciros una cosa, y es que todos los que estamos aquí somos jóvenes y nosotras con ese proyecto de Pulsimueve queremos reafirmar una vez más que hay más vida fuera de la universidad, que hay más vida más allá, que tenemos que darnos cuenta y pensar qué nos gusta, qué nos apasiona, y en el momento que lo descubramos, ser valientes y atrevernos a emprender algo. En este caso, a nosotras nos interesaba muchísimo la política internacional y estamos con un podcast. Puede interesarte crear una empresa, crear un grupo de música, cualquier cosa, pero es algo que está más allá de la universidad y que te hace crecer siempre, ya no solo académicamente, sino personalmente, que es lo más importante. Yo creo que no hay que tener miedo, voy a decirlo así de forma ruda, ¿no? No hay que tener miedo a cagarla, porque siempre se puede aprender más, siempre podemos ser mejores en el campo que estamos emprendiendo, pero desde luego si nunca lo intentamos, nunca vamos a conseguir ser nadie. En efecto, yo nada más que tengo que reiterar lo que dice mi compañera, o sea, también añadir que a lo largo de nuestra formación, porque como ha dicho Pili, todos somos estudiantes y hemos tenido una formación muy, muy extensa, ¿no? E incluso en la universidad, pues lo que estamos haciendo es estudiar autores, estudiar cosas que han dicho otras personas, que obviamente es algo vital, o sea, es algo que tenemos que estudiar porque al fin y al cabo de eso se trata, pero también esa parte de y cuando nos toca a nosotros crear, por así decirlo. Entonces, claro, al principio cuando dijimos vamos a hacer algo, algún proyecto, el podcast sí que parecía algo como un poquito más, no tanto inalcanzable, pero como palabras mayores, ¿no? Y vimos que al final las herramientas están ahí, o sea, que realmente hay que usarlas y ya está, y hay que empezar. Entonces, sí, reiterar lo que ha dicho Pili y no tener miedo. Desde luego. Ahora voy a pasaros por el chat, supongo que igual también Rocío en otro momento la ha podido pasar, pero todas las plataformas en las que nosotros estamos teniendo, digamos, pues bueno, cobertura, ¿no?, del podcast. Os los paso por aquí ahora mismo. Como podéis ver, tenéis el link de Instagram, donde ponemos vídeos en Instagram TV.
que básicamente, pues bueno, no hay que verlo, simplemente escucharlo, pero tienen ese formato con una portada y demás. Y el título, ahí también ponemos una serie de stories donde promocionamos pues, las cosas que vamos haciendo y demás. Si alguna vez pues, encontramos algún artículo que nos interesa y demás, pues lo vamos poniendo también para que podáis verlo. Usamos también Facebook porque hay mucho público adulto que sigue usando esta plataforma y le encanta acceder por aquí. Tenemos Twitter para el que le guste también esta plataforma. Y por último, Spotify porque es, digamos, la red por excelencia para los podcasts, ya que básicamente pues no te exige tener que estar viendo ningún vídeo, sino simplemente lo pones y puedes, pues mientras estás cocinando o haciendo cualquier otra cosa, pues ponerte el podcast. Así que os lo dejo ahí para que podáis acceder cuando os apetezca. Y sin más, os doy paso a vosotros para que nos preguntéis si tenéis alguna duda acerca de todo lo que os hemos contado Julia y yo y en general de lo que es nuestro proyecto. Las dudas, si queréis, las podéis... Si la gente nos anima, yo tengo una pregunta. ¿De acuerdo? Por si les da vergüenza, pues yo rompo el hielo. ¿Cuánto tiempo os ocupa hacer un podcast? Desde la información, la investigación... Yo creo que eso varía un poco. O sea, yo diría que, o sea, podemos clasificarlo en varias partes, ¿no? Siempre está la parte de investigación. Para mí en concreto, yo no sé, Pili, tú, pero para mí esa es la parte que más tiempo me lleva. A mí me pasa igual, sí. Sí, o sea, porque claro, nosotras queremos ser lo más fiel a la realidad posible, entonces tenemos varias fuentes, no sé, tanto una fuente más informal como más académica, más, sí, como artículos científicos. Entonces yo diría que eso, claro, es difícil de mesurar, pero yo diría que una, 2, 3 tardes, depende del tema. Y también de lo que nosotros sacamos ya de base, o sea, de lo que estudiamos y tal. Y ya todo lo técnico, ¿no? Todo lo que es grabar y hacer un audiograma, subir a redes sociales y tal, por mi parte no mucho. No sé tú, Pili. A mí tampoco, o sea, yo realmente me pasa igual, la parte que más tarde es la investigación, que depende del caso, porque a veces sencillamente hay conceptos que me han interesado en clase, ¿no? Y digo, pues este concepto lo quiero exponer en el podcast y así pues tengo ya la información y simplemente tengo que, digamos, reestructurarla para que se adapte a lo que yo quiero contar. Pero si es un caso en el cual tengo que, como me pasó por ejemplo con Bulgaria, con lo que os he dicho, pues en ese caso sí que tardé más porque tuve que ponerme en contacto con estas personas que conocían la política búlgara, buscar más artículos, leer algunos papers. Entonces todo eso sí que me supuso más tiempo, pero realmente no es un tiempo, digamos, considerable que puedas decir, me exige una dedicación semanal muy grande, no, porque vamos alternando, es decir, una semana Julia, otra yo, entonces al mes eso significa 2 podcasts por persona, no es tampoco una cantidad que te quite muchísimo tiempo, básicamente. Claro, sí, lo intentamos hacer compatible con nuestro día a día, con los estudios, o sea que por ahora bien. Exactamente. Vale, creo que hay por aquí en el chat alguna pregunta más. De Alfonso. ¿Para vosotras el podcast es más una herramienta de comunicación imparcial o de activismo? ¿Y cuáles son para vosotras las mejores herramientas de activismo que tiene la juventud? Si quieres, Julia, pues respondes, si no... Vale. Bueno, muy interesante la pregunta, muchas gracias, Alfonso. Yo diría que supongo que intentamos ser lo más imparciales posible, pero obviamente sabemos que es muy difícil ser completamente objetiva o por lo menos no dar un tinte de un poco lo que nosotros pensamos y eso, intentamos tener una opinión lo más formada posible. Pero supongo que hay ciertos temas que es cierto, como hemos comentado, hay ciertos temas que no encontramos ningún tipo de información, todo el tema del nicho que he mencionado antes, entonces sí que tiene un aspecto de activismo, por decir así, de dar luz a ciertos temas que no se tocan. O sea, y no estamos hablando tampoco
como ha dicho Pilar, de países lejanos, ni mucho menos, de Bulgaria, no se encuentra información. Entonces, en ese sentido, pues sí, tiene un tinte de activismo. Pero dentro de eso, de lo que he mencionado, yo creo que intentamos buscar la imparcialidad, que obviamente no es fácil, pero sí. Y con respecto a la segunda parte, de cuál es la mejor herramienta de activismo, queremos hablar de eso en un momentito, Sí. pero sí, o sea que no sé si deberíamos dejar eso para más tarde, porque también queremos comentarlo con los demás. Exactamente. Esa parte la introduciremos en la segunda parte de la charla, que va a ser dinámica con vosotros, entonces pues la dejamos ahí para eso. Luego Gonzalo nos decía cuáles son vuestras expectativas de futuro sobre este proyecto y pensáis que puede llegar a algo más que podcast, informativos y debates, y bueno, y entrevistas también. Bueno, yo creo que de momento es un hobby, ¿no? Meramente. Que a mí, desde luego, me complementa mucho la formación, porque me está enseñando muchas cosas, ya no solo de académicas, sino de cómo manejar redes, de cómo usar ciertas aplicaciones de grabación y demás, y también de buscar contactos, de conocer a gente muy interesante. De momento es un hobby, pero no descartamos que en un futuro no muy lejano, si el tema funciona bien y si la gente el público tiene buena acogida, pues bueno, continuar con ello más adelante y ¿por qué no? No descartarlo nunca, ¿no? De algo más profesional, ¿no? Por así decirlo. Y coincido con Pili, tal cual. Y ahí sería, digamos, una reivindicación de temas a los que a lo mejor no se les suele prestar suficiente atención. Sí, yo creo que es básicamente eso. De Muchas nada. gracias. De nada, chicos. Pues nada, si no hay ninguna duda más sobre el proyecto, nos gustaría introducir la segunda parte de la charla. En esta segunda parte de la charla vamos a contar unos pequeños detalles que vamos a introducir con un collage muy interesante y luego vamos a pasar a esa encuesta que todos habéis rellenado. Voy a presentaros aquí un collage de una foto y me gustaría, a ver, ahí ahora, me gustaría que me dijerais qué veis y cuál es el título de esta imagen. ¿Qué título le pondríais? Dice Alfonso, protestas juveniles. Protestas juveniles, ¿no? ¿Vale? O sea, estamos de acuerdo que lo que vemos en las imágenes es gente joven, desde luego. Pues sí, básicamente eso es lo que queríamos, de lo que queríamos introducir un poquito el tema de la segunda parte de la charla. Hemos querido rememorar numerosos movimientos estudiantiles que marcaron la historia. Y de hecho creemos que los estudiantes desde hace años han sido propulsores de grandes cambios sociales. Y de hecho no es el sector que digamos más escuchado de la sociedad y en numerosas ocasiones han sido reprimidos. Entonces, para introducir un poco esta temática y más tarde para evaluar un poco la respuesta de la encuesta que hemos pasado, pues eso, queríamos introducir un poco como una premisa sobre los movimientos estudiantiles que surgen más o menos en nuestro contexto en la Europa de la década de los 60, que nacen protestas estudiantiles que buscan una cierta autonomía de la burocracia de sus universidades y llegan a tales cotas de atención mediática que muchas veces pues, se les suman protestas mucho más amplias, como puede ser la de los trabajadores o una nueva tendencia hacia la izquierda, de acabar con cierto elitismo que había en ciertos partidos. Vamos a introducir unos ejemplos, pero de forma muy, muy corta. Supongo que os suena el Mayo francés. Esto es un ejemplo muy importante sobre los movimientos estudiantiles. Y es que en el ambiente así más anticolonialista
que se vive en Francia tras las guerras de Indochina y Argelia, hay una consecuente crisis en el país. Y así surgen una serie de movimientos estudiantiles que lo que buscan es reivindicar sus derechos y, como ya he dicho, pues conglomeran a muchas personas y nace en un ambiente académico, es decir, dentro de las instituciones académicas suele influir, o sea, sí, suelen coincidir muchos factores de expresión, o sea, libertad de expresión, un mismo contexto, y así pues llegan a sus máximas cotas de atención mediática, como he dicho. Y las protestas, bueno, pues comenzaron el 3 de mayo y miles de estudiantes tomaron la plaza de la Sorbona, hubo una contestación muy violenta por parte de la policía francesa y así Francia entró en huelga durante varios días. Entonces, pues con eso queremos demostrar que eso, que fue muy importante, ¿no? Desde luego. Por otro lado, yo voy a hablar un pelín también aquí de la matanza de Tiananmen, de China, en el año 89. Ha sido otra, en el collage, si os habéis fijado, había un tanque y un señor delante. Esa foto fue súper famosa en su momento. Fue tomada por un fotógrafo estadounidense que se llamaba Charlie Cole, perdón, y bueno, él pues consiguió tomar esa foto inédita de un joven opositor enfrentándose a las fuerzas militares chinas. ¿Y de dónde venían estas protestas? Pues básicamente en el año 1989 los jóvenes estaban muy cansados ya, digamos, de todos los problemas que había traído el socialismo y cómo se estaba desmembrando poco a poco muchos sistemas comunistas y regímenes socialistas, pues como el de la URSS, ¿no? Entonces, pues frente a ese retrato de Mao, alzaron muchos estudiantes la Estatua de la Libertad. Todo un reto, ¿no? En China. Y tomaron como ejemplo a Hu Yaobang, que fue en su momento el secretario del Partido Comunista Chino, que había sido una voz de libertad democrática. En China habían emprendido una serie de reformas económicas liberalizadoras en el año 78. Y este señor, pues, quería seguir abogando por una libertad y una apertura también política, no solo económica. Sin embargo, bueno, no lo consiguió, no fue una voz muy respetada en el partido y no hubo demasiados cambios, pero los estudiantes utilizaron a este señor para salir a las calles a protestar pues, por una mayor calidad, digamos, política, y a ellos se unieron trabajadores que estaban pues, pidiendo más reformas y unas mejoras económicas para sus puestos de trabajo, también intelectuales que se quejaban de la corrupción del sistema político chino, y la respuesta de Deng Xiaoping, el entonces presidente de la República Popular China, pues no fue más que la represión sangrienta de esas protestas. Muchísimas vidas se perdieron y además después de esto decidieron controlar mucho la información, se puso a los medios de comunicación internacionales para que no se grabase todo lo que se estaba viendo. Pero hasta ese momento fue posible pues, retransmitir todo. Y en este ejemplo es muy icónico porque vemos como los jóvenes, el grupo, digamos un grupo, ¿no? Que de entrada no es a lo mejor tan poderoso en la sociedad, fue capaz de poner en jaque al gobierno chino. Fue capaz de conseguir, digamos, avergonzar a China ante el mundo, porque todo el mundo condenó internacionalmente esa gran represión que había ejercido el gobierno chino contra manifestantes pacíficos, ¿no? Entonces eso es algo que a nosotras nos llamó muchísimo la atención de este caso. En efecto. Bueno, esos serían como, supongo que los dos ejemplos más famosos y que más os sonarán. También queremos mencionar un par, pero que ya digo, de forma muy superficial. Pero, por ejemplo, también seguro que conocéis el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que fue sumamente importante. ¿Qué pasa con este movimiento? ¿Por qué es diferente? Ellos asientan una forma diferente de hacer movimiento social. Si bien antes todo se presentaba muy revolucionario, muy desde la raíz, sin embargo, este movimiento usó ciertos símbolos muy importantes para la sociedad americana, como es elementos cristianos de solidaridad, de igualdad. Cogieron esos elementos y se lo apropiaron. Y jóvenes que eran de un contexto un poquito menos racionalizado, pues sí que empezaron a hacer este tipo de activismo, y cuanto más pacífico era su comportamiento,
más se evidenciaba la violencia policial. Y de hecho fue un movimiento muy mediático. Entonces, pues eso, se vio como cuando su violencia pues no disuadía a los protestantes y era un aliciente para ellos. Sí, eso sería todo. Y bueno, también Kennedy se vio prácticamente obligado a apoyar el movimiento por eso, porque fue altamente mediático. Efectivamente. Y yo por último quería matizar pues el de la primavera de Praga del 68, que sale también por aquí, abajo en la esquina izquierda, donde bueno, los estudiantes también salieron a quejarse, a reivindicar más libertad democrática y no quisieron apoyar a la URSS en pleno momento de la Guerra Fría, en pleno auge, cuando la URSS precisamente pues, necesitaba contar con muchas filas de adeptos para seguir defendiendo su sistema de política, y no pudo hacerlo con los jóvenes que en países satélites como en este momento República Checa, pues no querían apoyarlo. Evidentemente, en estas imágenes hemos destacado Julia y yo los casos, digamos, más antiguos, ¿no? Hemos visto, como hemos comentado, el de Tiananmen, que se ve arriba, con los tanques, el de los años 60, con los derechos civiles de los negros. Hemos comentado también el de la primavera de Praga y el mayo francés, que está en el centro, en la parte de arriba. Uh-huh. Sin embargo, tenemos también otros que son actuales y que todos vamos a reconocer al momento. Lo podéis ver aquí claramente, que son Fridays for Future, con todo el tema del cambio climático, y por supuesto el movimiento feminista, ¿no? Que tiene muchísimo influencia, digamos, en la juventud, y probablemente muchos de nosotros hayamos asistido a alguna de estas manifestaciones. Con esto, ya dejo de compartir aquí la pantalla. Os queríamos decir sencillamente que queremos comprobar si realmente los jóvenes ese poder de cambio social que han tenido en épocas anteriores, como fue los años 60, 70, 80, lo siguen teniendo hoy, si realmente nosotros, que somos esta parte de la sociedad, seguimos sintiendo esta autoestima de cambio que deberíamos sentir para ser poderosos, ¿no? Para llevar a cabo movimientos sociales. En efecto, vamos a introducir un poco lo que sería la encuesta que hemos mandado y abrir un poco de debate por cada una de las preguntas. Entonces, os animamos a que habléis con nosotras un poco sobre estos temas que hemos querido poner sobre la mesa y, como ha dicho Pili, un poco ver pues eso, cómo influye en nuestra vida, día a día, y si sigue, por así decirlo, nuestra autoestima de cambio, por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver si Pili puede compartir. Os comparto la encuesta, en efecto. La encuesta. Bien. Ahí voy un segundo para la primera parte. ¿Podéis ver todo en la pantalla? Yo lo veo, Pili. De acuerdo. Sí, perfecto. Bueno, pues la primera pregunta, pues sí que era un poco perimetral, ¿no? Teníamos ganas de ver qué tipo de carrera estudiabais. Tampoco es que sea un indicativo de nada, pero bueno, nos pareció muy interesante. Y como podemos ver, pues la mayoría parece ser que sois como nosotras, de estudios de ciencias sociales, ¿no? Sí. Y eso sería la primera pregunta. A ver, la segunda, Pili. Paso aquí a la segunda. Sí. Aquí, pues bueno, vemos cómo valoramos nosotros la participación en actividades fuera de la universidad. Y en general podemos ver que las respuestas son, bueno, los números que más salen pues son 5 de 10, 4 de 10, 3 de 10, con lo cual es una participación media, ¿no? No hay tampoco una movilización súper grande, pero esta pregunta también era un poco perimetral, como ha dicho Julia, para ir viendo si somos personas que nos movemos, ¿no? En el entorno fuera de lo que es nuestro centro de estudios. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Ahí la tenéis. En este caso queríamos ver
ciertas actividades que son un poco, están fuera de la esfera académica. Nos ha sorprendido bastante el resultado. Vemos que en primer lugar están las asociaciones políticas y sindicatos, después club de debate, supongo que también lo mismo tiene relación con el tema de las ciencias sociales, y después asociaciones universitarias y deportes. A ver, la siguiente, Pilar. Vale. La pregunta 4, donde vemos de qué forma se manifiesta la libertad de expresión, evidentemente el resultado es esperado, ¿no? Yendo a votar en las elecciones ha sido el más numeroso, pues básicamente porque es un derecho que tenemos todos cuando cumplimos 18 años y porque también socialmente pues lo consideramos como un deber, ¿no? Para cambiar el panorama político que tenemos. Luego también algunos indican que asisten a manifestaciones, como probablemente pues puedan ser algunas pues sobre cambio climático, sobre feminismo, muchos otros temas que también son relevantes para nosotros. Y también algunos que expresan su opinión en redes sociales, algo bastante interesante porque somos de la generación que ha crecido con todos estos medios y que es una forma de canalizar nuestras ideas muy interesante. Perfecto. Y una vez pasado ya a estas preguntas más perimetrales, ahora sí que abrimos debate para que vosotros, directamente con vuestro micrófono, para no tener que estar con el chat y sea más cercano, sí, nos digáis lo que pensáis de una serie de cuestiones, porque estas preguntas ya vienen a ser bastante interesantes para analizar. Perfecto. Hemos querido poner 4 imágenes para ver de qué forma os gusta expresar vuestra opinión, como decíais, de activismo. Nos parecía interesante poner, por ejemplo, la que ha salido la primera, precisamente, que es comentar con amigos. Nosotras creemos que esa es una forma de un poco también activismo, ¿no? Pero ¿por qué pensáis que se recurre generalmente a tu círculo más cercano para opinar? O sea, ¿realmente sería como la forma más segura de expresar tu opinión? Si no, también podéis utilizar el chat. Exacto, como queráis. Yo creo que en ese sentido, bueno, no sé si me escucha bien. Sí. Que en ese sentido algo bueno que tiene España es que somos un país de personas bastante sociales y tolerantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es verdad que observamos, sobre todo pues en partidos políticos, en redes sociales, mucha polarización y mucho odio. Eso no es algo, pues, gracias a Dios, que no, es algo que no ha permeado en la sociedad, yo creo, en la sociedad civil. Entonces, digamos que creo que algo bueno que tiene España como país es que no vemos la polarización que hay en otros sitios y yo creo que nos sentimos cómodos para expresar nuestra opinión, nuestras distintas opiniones sobre temas diferentes con nuestro grupo de amigos y familia. Y creo que es algo que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay una división realmente de llevarte mal, mejor con tus padres porque han votado a Trump o con tu primo porque ha votado a Biden. Entonces, creo que es algo que en España, aunque sí es verdad que hay mucha polarización en el Congreso o en redes sociales, a la hora de la verdad, somos capaces de aceptar pues, que nuestros amigos piensan distinto y que eso es algo que nos hace sentirnos cómodos a la hora de expresarnos. Sí, que lo mismo, lo que se ve en la esfera pública no es lo que, no representa realmente lo que es nuestro día a día, ¿no? Que hay diversidad de opinión. Vale, si no, vamos a seguir analizando un poco las siguientes imágenes. La segunda sería manifestaciones. Exactamente, manifestaciones. Muchos habéis indicado también esta respuesta, ¿no? ¿Vosotros pensáis que hay movimientos que están caricaturizados? Es decir, que en ellos se te presupone un corte concreto, una serie de características, digamos, anexas a las que se defienden en la manifestación, y por eso a lo mejor hay gente que decide no ir a la manifestación. Es decir, porque no quiere estereotiparse en un grupo de gente que va. ¿Vosotros eso, pensáis que existe un estereotipo de una persona que va a cierta manifestación y ese puede ser una de las causas por las que esta pregunta se ha votado menos? Y dice Alfonso que existe, pero también ciertos colectivos lo fomentan. La interseccionalidad crea eso en parte, yo creo. Sí,
o sea, que realmente es algo más subjetivo, ¿no, Alfonso? Que lo mismo hay gente que no piensa que está tan sumamente caricaturizado y que la interseccionalidad está para eso, ¿no? Para englobar No, a gente. sí, al revés, claro, pero yo creo que la interseccionalidad, aunque engloba luchas al final, sí que contribuye a caricaturizar movimientos a lo mejor, porque cuando, o sea, yo es la sensación que tengo, cuando vemos a lo mejor en el 8M que se incluyen mensajes, pues, anticapitalistas, de que hay que ser, por ejemplo, solidarios a la hora de ver la cuestión territorial de España, ¿no? En el sentido de, bueno, hay que entender la postura de los independentistas, o hay que ser anticapitalistas, o se incluye el cambio climático, que pueden ser todas causas muy legítimas y muy razonables y estar relacionadas. No lo niego, pero yo creo que cuando un movimiento se convierte en interseccional o se mezcla, que es lo que vemos ahora, ¿no? Pues el feminismo con el antirracismo o con movimientos por los derechos LGTB. Al final yo creo que eso hace un poco un popurrí de movimientos que crea la caricaturización porque parece que lleva a que se tenga el mismo punto de vista sobre todos esos temas para estar dentro del movimiento. Entonces yo creo Vale. que la interseccionalidad puede tener cosas buenas en el sentido de a lo mejor unir movimientos que claro que pueden tener que ver, pero yo creo que sí que contribuye y eso se explota también desde detractores de estos movimientos, ¿no? Como para decir que es Mm, una masa tonta que no piensa y piensa al mismo en todo, pero yo creo que tiene su lado bueno y su lado negativo también. ¿Piensa todo el mundo igual que Alfonso? ¿O hay gente que difiere? Exactamente, o sea, vosotros pensáis que ha habido al final a lo mejor una, por parte de los propios colectivos o de algún grupo político que se aprovecha de una manifestación para hacer la suya en cierta manera y, digamos, eso produce el rechazo porque no son totalmente inclusivas con las opiniones de otras personas que, o sea, ¿pensáis que es necesario que de verdad se limite únicamente a la causa de la manifestación y no a extender otros atributos que no tienen, que se pueden relacionar, pero que no tienen por qué ir de la mano con la persona que va a la manifestación esa? Sí, yo pienso que se debería de separar la vida política de las manifestaciones, porque al final, por ejemplo, en la manifestación del 8M había un montón de grupos eh, de partidos que iban juntos con las banderitas del partido y al final no llevaban nada reivindicativo de la causa, sino todo lo contrario, estaban como haciendo publicidad al partido. Ujú. Sí, como que al final un movimiento social es del pueblo, no de, no sé, empresa o partido. Muy Claro, bien. Vale, es pues un punto muy interesante el que has comentado. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Vale, el siguiente también queríamos hablar un poco de lo que sería el activismo en redes. Al final es lo más accesible a nosotros y también queremos hablar un poco de un fenómeno que se llama slacktivism, que básicamente se le llama vulgarmente como activismo para vagos. Que, por ejemplo, yo me incluyo, yo también hago eso. Por ejemplo, hace poco fue el Día contra la Violencia de Género y posteé una cosa sobre números horribles y escalofriantes de las mujeres que son maltratadas y asesinadas todos los años en España. Entonces, ¿pensáis que este tipo de activismo en redes es verdaderamente útil o simplemente sirve un propósito un poco más, digamos, de postureo, que al final se queda en eso? Yo creo que es útil, pero que si no se fomenta con otras cosas, al final no sirve para mucho tampoco. Claro. ¿Alguien cree Hostia, que es muy... Sí, 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 Gonzalo, adelante. como acaba de decir Clara, efectivamente yo creo que es muy útil, pero sí hay que compaginarlo con otras formas, pero sí que es verdad que también son redes sociales de una forma increíble para promover causas, porque al final es verdad que mucha gente en redes acaba siguiendo cuentas que firman su forma de pensar y que al final pues no te aporta otros puntos de vista, pero yo aún así pienso que es una manera de poder llevar el activismo a otros lugares y a muchas personas que a lo mejor no podrían acceder a ese pensamiento por otros canales, por así decirlo. Sí.
Pues muy interesante. O sea, Desde luego es una forma súper grande de concienciar, eso seguro. claro. O sea, porque una causa que se publicita por redes, y bueno, y muchas veces también pasa en la intervención, digamos, de personas del mundo público, es decir, un cantante, yo qué sé, pues un escritor, una persona que tiene, digamos, gente que le sigue por su actividad, ¿no? Ujú. Y si esa persona a lo mejor se identifica pues, con un movimiento en concreto, eso puede suponer también una manera de activismo grandísima, ¿no? Es decir, si Rihanna de repente defiende la causa del Black Lives Matter, por decir algo, desde luego es una manera, vamos, muy grande de ganar adeptos a esa causa. Yo quería plantearos una cosa. ¿Consideráis que el hecho de que tanta gente lo postee puede llevar a la banalización del problema? Me refiero cuando marcas utilizan bueno, por ejemplo, lo de Black Lives Matter o el feminismo para hacer publicidad. ¿Creéis que se puede llegar a banalizar? ¿Dónde está la línea? Muy interesante. Yo creo que sí, que se hace. De hecho, creo que hay un término, por ejemplo, yo sé que hay un término que se llama greenwashing, que es cuando una empresa utiliza la lucha contra el cambio climático para promocionarse, ¿no? En plan, no, nosotros somos sostenibles. Lo mismo no tienen en cuenta ese tipo de requisitos, pero sin embargo utilizan, como hay tantísimos adeptos, todo el mundo diría, sí, creo, o sea, obviamente hay gente que no cree en el cambio climático, pero la gran mayoría me gusta creer que sí. Entonces, utilizan ese tipo de personas que están más involucradas en eso para ganar más visualización. Pero yo también creo que el hecho de que sea tan público hace que también tengan que pasar como un filtro, ¿no? Porque es cierto que hay empresas que han hecho eso, por ejemplo, con el tema de Black Lives Matter, pero sí que ha habido una respuesta, una contra... Sí, una parte que dice, oye, no, esta empresa se está apropiando de lo que sería el eslogan y sin embargo sabemos perfectamente que o no tiene trabajadores negros, que ha habido gente negra que se siente desplazada por, yo qué sé, en la tienda física, no sé qué. Entonces yo creo que hay un proceso de legitimación que también lo hacen los propios usuarios, ¿no? Y que también es sano, porque en fin, vivimos en una democracia. No sé, ¿qué pensáis? Lo mismo no estáis de acuerdo, no sé. Claro, yo sobre lo que acabas de decir, Julia, yo creo que una empresa se promocione a través de un movimiento, por ejemplo, el causado de Black Lives Matter, por un lado puede servirle pues eso, para promocionarse, pero por otro lado, si realmente la gente quiere ver si esa empresa realmente se compromete con ese movimiento, yo creo que habría que verlo un poco más en el trasfondo, la parte histórica de esta empresa, de si es simplemente una persona que se acaba de subir al tren, o sea, perdón, si es una organización que se acaba de subir al tren para aprovechar el movimiento o si realmente está comprometida con la causa. Yo lo siento igual también. Creo que muchas veces nos quedamos con el titular, ¿no? Nos quedamos con, voy a compartir este post, por ejemplo, el día que todo el mundo compartió la pantalla negra, ¿vale? Eso es muy interesante, pero es que yo estoy segura de que mucha gente que lo compartía no conocía el significado tampoco de lo que estaba compartiendo, o no había prácticamente accedido a ningún tipo de información, ni siquiera a lo mejor es una causa que le preocupa de una forma muy grande, ¿no? Simplemente lo comparte por seguir, digamos, la corriente de lo que hace todo el mundo y por no quedar excluido, porque también a veces yo creo que hay mucho miedo a que se te excluya, a que digan, esta persona no está siguiendo el mainstream, ¿no? de esta corriente tan importante que hay ahora. Si no te estás posicionando, pues eres mala persona. Así que me voy a posicionar aunque realmente esta causa literalmente no me importa. A lo mejor, vamos, no he oído hablar de ella más que 2 palabras. En ese sentido yo lo veo también así. ¿Y qué rol pensáis que contribuyen las redes sociales a esto? Porque sí que es verdad que, como ha dicho Gonzalo, nos han permitido acceder a mucha información que de otra forma no podríamos, pero también es verdad que cada vez
prestamos menos atención a las cosas y durante menos tiempo y, como dijo Pilar, nos centramos en el titular, ¿no? Entonces, claro, esto puede hacer o bien que se banalicen causas, como habéis mencionado, o que se defiendan causas sin conocerlas. Y claro, esto un poco resta lo que decía Gonzalo, de que al final, pues a la hora de evaluar, ya sea una empresa que se suma a un movimiento o una causa, de decir que realmente no sabemos lo que estamos apoyando, ni qué hay detrás, ni quién está detrás, ¿no? Y bueno, con esto me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Axe, ¿no? Que era famosa hace un par de años por sus anuncios machistas y asquerosos, y ahora parece que es una empresa super woke, como dicen en Estados Unidos, que el Día del Orgullo saca la bandera, que dice que hay que deconstruir la masculinidad, y es como, tío, pero vosotros, ¿qué lecciones venís a dar con los anuncios que hacéis hace 2 años? Entonces, esto es un poco, no sé. Claro, ¿cómo al final se puede, digamos, unir? Porque, por ejemplo, para eso vuestro podcast yo creo que es una buena herramienta, ¿no? Decir, vale, vamos a tratar los temas con un poco más de profundidad, porque al final, sí, está bien ver un story, ¿vale? Una publicación de 2 líneas, pero, claro, no se sabe lo que apoyamos o no, ¿verdad? Sí, o sea, tienes razón. Yo creo que intentamos servirnos de esa tendencia que hay a simplificar todo. Nosotros, por ejemplo, yo creo que el máximo esfuerzo que hacemos es condensar un montón de información, pero también hacerla un poquito digerible, porque no vamos a entrar en demasiados detalles, tal. Entonces, creo que también nosotros nos servimos de esa tendencia al clic, a lo fácil, a la red social, todo muy virtualizado, ¿no? Entonces yo, no sé, eso es lo que proponemos. Tampoco puede ser un arma de doble filo, sin duda, pero no sé, nosotras, por ejemplo, sí que intentamos entrar en ese término medio de profundidad, pero también algo dinámico. Entonces, sí, no sé. Y en cuanto a lo que han mencionado de Axel, la verdad no lo sabía, pero ya te digo, o sea, como lo que he mencionado antes, o sea, yo creo que como eso está visible, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede juzgar, y al fin y al cabo la red social te permite decir, oye, no, Axel está siendo bastante incoherente con su mensaje. Sí, al fin y al cabo, en mi opinión también, me parece que es algo de responsabilidad individual. O sea, yo creo que al final nadie tiene más responsabilidad que tú mismo en formarte sobre lo que vas a hablar y lo que vas a defender. Evidentemente nadie puede estar 100% informado de ninguna causa, es imposible. Siempre hay más información que podemos tener, ¿no? Pero creo que sí que es nuestra responsabilidad no ser una marioneta de la corriente, ¿no? Es decir, digamos, plantearnos, hacernos preguntas y decir, yo estoy de acuerdo con esto que todo el mundo defiende, ¿no? Voy a ser crítico, como hemos dicho antes, voy a ser crítico, voy a planteármelo si realmente me interesa este tema o si solo lo estoy defendiendo porque todo el mundo lo está haciendo, por seguir a la corriente. Yo eso creo que es básico y es una responsabilidad de cada uno. No creo que ahí haya que alguien tenga que entrar más allá, ¿no? Claro. Pues bien, si no hay más comentarios, bueno, si hay, por supuesto, sentiros cómodos de hablar, todo bien. Y si no, pues eso, seguimos un poco, para no hacerlo, Pili, para no hacerlo demasiado denso, si quieres, vamos a lo que sería el resto de las preguntas, así como de forma un poquito más rápida, ¿no? Genial. Para que no se eternice todo demasiado. Aquí pasamos a la parte de la voz de la universidad, ¿no? La mayoría de vosotros ha respondido 1 de 10. O sea, poquísimo, ¿no? O sea, por lo que parece, han sido 49 personas las que han realizado la encuesta. Muchos estáis aquí, otros no. Pero bueno, en general parece que la gente está de acuerdo en que no se os escucha en la universidad. ¿Por qué? ¿Pensáis que es una situación derivada del COVID y de todo este tema online que ahora tenemos que hacer las clases así y demás? ¿O es algo que pensáis que os lleva pasando desde el primer día que entrasteis? Yo en mi experiencia en mi universidad me lleva pasando desde el principio, pero ahora con el tema del COVID pasa más, porque además se depende de todo, lo hagan los delegados, que contacten con el decanato, etcétera, y muchas veces no se hace nada. Claro. Sí, pues básicamente supongo que esa es la respuesta que habéis querido transmitir poniendo 1 sobre 10, ¿no? Como Claro. que todo estaba excesivamente burocratizado y más con el tema del COVID. Vosotros, entonces, ¿qué propondríais? ¿Qué herramienta os parece que es interesante para que se nos escuche más a los estudiantes en nuestra universidad?
que haya un poco más de conversación en general con la gente que hace las normas con el cuerpo estudiantil en general y no solo con unos cuantos elegidos delegados que son los que llevan todo. Claro, igual que pudiese haber a lo mejor una ronda de reuniones en cada clase, pues con digamos, el cuerpo que decide las normas y demás, pues para que periódicamente por lo menos pues tuviese un contacto directo con la clase completa para ver si realmente hay más quejas que no se han transmitido a los delegados o algo así, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bueno, supongo que la mayoría de los que estamos aquí en la reunión, no creo, parece, pero justamente quería preguntar si la otra gente que no sea de la Carlos III tiene la misma experiencia, porque si les sucede lo mismo en sus respectivas universidades o si es algo solo de la Carlos III, que supongo que no. Sí, yo no soy de la Carlos III y soy de esa persona, de eso también. Confirmamos que sí. Yo tampoco soy de la Carlos III y siento, o sea, sí, o sea, tenemos el típico formulario de satisfacción a veces, de vez en cuando, pero obviamente pues tampoco se ve tan reflejado en la realidad, ¿no? Por lo menos esa es mi visión, no sé. También es que aunque los profesores quieran cambiar la situación, luego ellos achacan la programatura. Entonces, por mucho que nosotros hablemos con ellos y ellos también estén de acuerdo, si eso no se ha planificado desde antes, pueden cambiarlo. Así que también habría que tener más flexibilidad en ese aspecto. Claro. Claro. 100%. Sí, opino justo lo mismo. Bueno, Por otro lado, quería decir en plan, que, a ver, obviamente nosotros somos estudiantes y no conocemos toda la cuestión en su totalidad, o sea, no sabemos por qué, aparentemente en nuestro caso, si realmente es porque pasan activamente de nosotros o si es porque directamente no pueden. Pero sinceramente yo creo que es cuestión de que no hay consonancia con... realmente yo creo que no nos escuchan, o sea, que tampoco creo que puedan hacer mucho así en el corto plazo, pero aún así yo creo que tampoco hay una tendencia a que nuestras cuestiones, aparte por ejemplo, tenemos alguna pregunta individual a algún profesor, pero digo cuestiones más respecto a una asignatura en general que a mí este año está pasando, que para asignaturas son un caos y que las repetidas quejas y parece que no nos escuchan, obviamente, pero no sé, es una sensación que me da de que solo este año, desde que empezó la carrera, que pasan de nosotros en gran medida, vaya. no, o sea, creo que te he escuchado un poquillo entrecortado, no sé vosotros, pero creo que has dicho, o sea, por lo que he entendido más o menos que todo, o sea, como que un tema mucho más institucional, mucho más arraigado, como que está un poco fuera de nuestro alcance, ¿no? Me ha parecido escuchar. Sí, justo. Vale. Aunque nosotros pretendamos que haya cambio, como he dicho antes, que algunos profesores también lo crean, creo que tampoco depende de los profesores, obviamente. Aún así considero que los profesores tienen más voz que nosotros, sinceramente. Pueden presionar más que nosotros y tampoco veo que lo hagan. Ya, mucha gente no se quiere arriesgar también porque luego detrás de quejas y demás pues está la nota y eso también produce un poco de miedo, ¿no? En medio del curso hacer una queja o algo así. Total, sí. Sí, desde luego es relevante, pero bueno, se destaca la problemática de que habría que agilizar esa comunicación, ¿no? Entre las esferas más altas de decisión y los alumnos. Eso en cuanto a la universidad. Y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya solo queda esta y otra y terminaríamos. Ya terminaríamos. Todo. Y esta es súper interesante. Podéis ver aquí los resultados de la encuesta que tienen dos tendencias muy claras. En cuanto hemos preguntado por la capacidad de cambio o influencia que creemos que tenemos en ciertos campos, hay una tendencia, como veis, en color azul oscuro y en celeste el medio, pues media o baja, sobre todo
en las causas de reivindicación de un sistema democrático de calidad y de lucha contra el cambio climático o de un sistema sostenible. Es decir, aquí creemos que tenemos poco poder de cambio en general como jóvenes. Sin embargo, la situación es bien diferente para cuestiones como son la lucha por los derechos LGTBIQ+, o libertad sexual, o la lucha contra el racismo y xenofobia, en la cual hemos indicado pues su mayoría alta, como podéis ver, o media, ¿no? Media alta y en las otras dos media baja. ¿Por qué creéis que puede suceder esta tendencia? Porque realmente son son 4 aspectos estructurales muy complicados de cambiar y que requieren un esfuerzo a largo plazo muy grande. ¿Pensáis, por qué vosotros consideráis exactamente que los 2 primeros pues son muy complicados de cambiar y los 2 segundos pues parece que no tanto? Yo personalmente voté así porque los dos últimos me daban más la sensación de esos asuntos sociales más posibles de tratar en la población y los otros 2 más arraigados en el sistema, por así decirlo. Que por mucho que yo abogue por el cambio climático, si las empresas no hacen nada, poco se va a hacer por el cambio climático, o el sistema democrático igual. Sin embargo, la lucha de los derechos LGTBI o de racismo también tiene mucho que ver con el sistema y eso, pero lo veo más social. Interesante. Sí, o sea, habíamos pensado eso un poco, ¿no? Como diciendo, todos son, como ha dicho Pili, todos son cambios muy estructurales, muy arraigados, muy institucionalizados, y sin embargo sí que hemos visto, por ejemplo, lo del tema de los derechos sociales, que al fin y al cabo parece que hay más poder de incisión. Y vosotros, o sea, ¿os consideráis entonces activistas por ese tipo de... los 2 que han salido más, o sea, lo que sería los derechos de libertad sexual y ya todo el tema del racismo? ¿Os consideráis activistas? Ya bien, o sea, ya no entramos en formas de, sí, por redes sociales, por movimientos y tal, pero sí, ¿os consideráis activistas en ese sentido? Bueno, yo personalmente, yo voté alta en las 3 de la derecha, básicamente, pues como habéis dicho, porque creo que son, como he dicho antes, que son movimientos más sociales. Pero yo sinceramente creo que esta tendencia se puede ver no tanto en la de cambio climático, pero yo creo que también debería ser así, porque son cuestiones más de día a día. Al fin y al cabo, que veas una persona haga algún comentario racista o que agreda, no sé, o le diga algún comentario despectivo a alguien que pertenezca a, a- a la lucha de la LGTBIQ, considero que es más fácil poder reivindicar esos derechos o puntualizar que ese comentario no está en orden, es totalmente repudiable ese comentario. Es más fácil hacer eso que, por ejemplo, la reivindicación para un sistema democrático, ¿no? En el caso del cambio climático, creo que también es algo más individual, porque una persona puede coger menos el coche, puede reciclar fervientemente y eso son cosas que puedes hacer tú individualmente. En el caso del sistema democrático de calidad, pues es un poco más. Exactamente, yo también pensaba como tú, Gonzalo, porque para mí, por ejemplo, en el cambio climático, yo sí que lo habría votado como medio alto, porque creo que como individuo yo puedo elegir, pues eso, pues gastar menos agua, digamos, yo qué sé, coger menos el coche, viajar menos en avión, toda esa serie de cosas. Sin embargo, es verdad que también me planteé y dije, vale, por mucho que yo cambie como individuo, existe un problema muy grande, que es que si por ejemplo, una gran empresa, que al final tiene mucha más poder de acción que yo, sigue contaminando mucho, sigue produciendo mucho plástico, imaginemos, ¿no? Lo que yo hago es irrelevante en efectos totales, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que tiene un componente muy importante también de voluntad individual, ¿no? De querer hacerlo. En efecto, sí. Sí, bueno, como por último quería decir que
considero que los dos grupos, las dos últimas cuestiones que hay de LGTBIQ y de la xenofobia y racismo, creo que están poco a poco en España están siendo más estigmatizadas. Estar en contra de los derechos LGTBIQ y estar a favor del racismo o de la xenofobia. Por tanto, yo creo que por eso yo creo que es una cuestión que hace. Chicas, yo quería plantearos una cuestión, bueno, a vosotras y al resto de los participantes, sobre el tema que habéis mencionado del poder de cambio de la juventud. Porque realmente yo no tengo tan claro que es algo que siga estando presente. O sea, que puede estar a lo mejor en la apariencia y en la forma, pero no en el fondo. Entonces yo quiero saber si realmente pensáis que la juventud tiene capacidad de desafiar el sistema y el poder establecido. Porque digamos que ciertos movimientos donde vemos más lucha social, como pueda ser el 8M, no dejan de ir en la primera fila de la manifestación líderes de partidos políticos, sindicatos, que llaman en masa a ir a esto, ¿verdad? Y bueno, de hecho, muchos partidos, hasta partidos conservadores como el PP en España, han intentado ir, se lo hayan permitido o no, al 8M, bueno, participar en el movimiento LGTB, o incluso, digamos, movimientos contrarios a estos. Yo qué sé, me viene a la mente el movimiento por la unidad de España y la foto de Colón, al final eran 3 líderes políticos los que la encabezaban. Entonces, yo quiero saber si es que los líderes políticos se aprovechan de esto y lo incluyen en su agenda, entonces la juventud sí tiene capacidad de cambio, o al final los políticos, digamos que nos guían en esto y realmente, digamos que sí, se escuchan nuestras voces, pero es lo que se dice de que todo cambie para que no cambie nada, ¿no? Entonces que realmente no hay ese desafío al poder como si pudo ser mayo del 68 o, bueno, las protestas en Praga también, o como puede ser ahora en Hong Kong, o era. No, pero realmente en Europa o en Estados Unidos, porque también incluso movimientos como Black Lives Matter al final han llevado a pedir el voto en masa a Biden, que sea mejor o peor candidato, no deja de ser un anciano blanco senil con pasados relacionados con el Ku Klux Klan, lo cual no deja de ser, yo qué sé, o incluso reacciones que había en Estados Unidos de jóvenes que se sentían, por ejemplo, que las voces conservadoras en las universidades estaban silenciadas, crean asociaciones como Students for Trump o Turning Point USA que se dedican a pedir el voto en masa a Trump. Entonces, ¿realmente la juventud tiene capacidad de cambiar el sistema? ¿O es, no sé, o es ser perros con distinto collar? Esa es precisamente digamos, cómo nosotras queríamos culminar, que por eso voy a pasar justo a la última pregunta. Exacto, muchas gracias, Alfonso. Porque gracias por introducirla, la verdad. porque ahí está el punto, ¿no? Es con lo que queríamos concluir la charla como tal. Uh-huh. Tenemos autoestima de cambio, entendiendo autoestima de cambio como la percepción individual o personal que tiene cada uno de nosotros como jóvenes universitarios del poder que tenemos para cambiar en causas sociales o políticas, para influir, así como se hizo hace varias décadas en otros movimientos juveniles. Eso es lo que queremos examinar con esta encuesta y es a la conclusión que queremos llegar. Si nosotros como jóvenes, con las herramientas que tenemos, porque tenemos facilidades, es decir, el acceso a una educación, a una formación en la universidad, donde se supone que vamos a encontrarnos con personas que tienen otros puntos de vista, donde podemos formar nuestros argumentos antes de opinar y donde vamos a tener claramente contacto con muchas personas de diferentes procedencias, realmente nos abre las puertas a ser un poder de cambio. Yo personalmente creo que esa autoestima de cambio está bastante más baja que antes, que en otras generaciones, que la generación anterior, por ejemplo. Lo percibo así, quizá también porque estoy en ella y lo puedo examinar más de cerca y no estaba hace 30 años y no podía verlo tan de cerca, pero a mí personalmente me da la impresión de que sí, de que la autoestima de cambio que tenemos los jóvenes es mucho menor y que precisamente es ahí donde nosotros tenemos que ser críticos y conscientes y decir, vale, hoy tengo que darme cuenta, digamos, de si estoy siendo un borrego, ¿no? Y estoy siguiendo la causa de un político o de si estoy haciéndolo espontáneamente porque creo en ello y somos un grupo de jóvenes espontáneos. Es decir, es saber leer entre líneas, ¿no? Y ver de quién te está manejando, si tú mismo o si hay alguien detrás. En efecto, yo coincidiría con Pili también. Me ha parecido muy interesante, de hecho yo creo que esto da para
para una tesis doctoral, porque eso está a la orden del día, pero yo diría que realmente todo ese tema que has mencionado sobre el apropiarse de un movimiento, sobre todo por parte de formaciones políticas y tal, responde a que los políticos son conscientes de que ya todo es mucho más líquido, todo es mucho más fácil, digitalizado, y lo que supongo que pretenden es acercarse más a su electorado. Y como dijo Pilar anteriormente en otra pregunta, creo, pero que hizo al final, tiene esa criba la tiene que hacer el ciudadano y decir, bueno, sí, lo mismo, esto se usa electoralmente. Y sin embargo, yo sigo teniendo mi voz y sigue perteneciéndome este movimiento. Y sí, como también para hacer esa puntualización de esa autoestima de cambio, vemos que por lo general está más baja, por esa dualidad, es decir, antes parecía que las cosas importaban más, ¿no? Como que al fin y al cabo hemos hablado de una generación que se suele decir que es la generación de las ideas, ¿no? O el siglo de las ideas. O sea, se crean las ideologías por primera vez, tal. Entonces, eso ya ha cambiado. Por ejemplo, vemos partidos políticos que no son ni de izquierda ni de derecha, sino sinceramente, o sea, cogen la economía más conservadora, después los derechos son mucho más progresistas. Entonces, vivimos en un mundo muy líquido, muy, muy inestable. Entonces, yo creo que eso es a lo que responde muchas veces que los movimientos pues no parezcan pertenecer a nadie. A nadie. Uh-huh. Eso es. Ya para concluir todo y para sacar una, digamos, una idea final, si alguien más quisiera plantear realmente cómo considera esa autoestima de cambio, porque parece que nosotros tres, tanto Julia como yo, como Alfonso, hemos coincidido en que parece que no tenemos tanto poder de cambio a nivel fáctico, ¿no? Si alguien más quiere añadir su punto de vista sobre lo que considera en este aspecto. Venga, voy a ponerme yo en contra. Yo personalmente creo que, a lo mejor no tanto nosotros, en plan, nuestra generación supongo, pero la generación un poquito más joven que nosotros, los veo con muchísimo, que no sé si es performativo o lo que quieran, pero los veo como con muchas ganas de hacer ruido. Que es verdad que puede ser llevado por la política, llevado por lo que sea, pero lo veo con más posibilidad que, por ejemplo, la generación millennial, que parecían que iban a hacer muchas cosas y después no llegaron a hacer nada. Muy bien. Chicas, a mí, si me permitís llevaros la contraria, yo creo que un problema que hay ahora es la falsa percepción de cambio. O sea, yo no creo que a esta generación le falte autoestima para querer cambiar, y de hecho creo que somos una generación donde se reivindica mucho el individuo y expresar las ideas y querer cambiar. Pero yo creo que el problema es cuando se piensa que se consiguen cambios y a lo mejor realmente no es el caso. Entonces, ya me gustaría preguntaros, bueno, lo primero, ¿cómo pensáis que se puede cambiar, cómo se pueden cambiar las cosas sin utilizar la violencia? Y luego, lo de el falso cambio, yo lo veo, por ejemplo, cuando vemos que partidos, digamos, por poner un ejemplo, Podemos, que es anticapitalista y que supuestamente que criticaba mucho pues, a las grandes empresas, vemos a Irene Montero en una mesa hablando de feminismo con Ana Patricia Botín, que será mujer y será un buen ejemplo de empoderamiento femenino, pero desde luego no de la lucha contra los oligarcas o las grandes empresas. O como, por ejemplo, a mí me da la sensación de que Black Lives Matter, aunque continúen los abusos policiales en Estados Unidos, una vez haya llegado Biden a la presidencia, se van a relajar mucho. Y vale, a lo mejor es menos malo que Trump, no lo niego, pero no deja de ser un dinosaurio de la política, alguien que ha estado en el sistema toda la vida y que no va a cambiar en principio ni va a traer grandes avances, ¿no? Entonces, realmente, vale, puede dar la sensación de que avanzamos porque nos hemos cargado a Trump, pero no realmente va a cambiar algo en Estados Unidos con Biden y con Harris, aunque sea una mujer negra o no. Entonces, a mí me preocupa mucho el simbolismo, el que decir, bueno, pues tenemos a un icono que está bien, pero ¿realmente cambian las cosas o nos dan algo con parecer, venga, cállate, ya está, ya tienes lo que querías, ahora a callar? ¿Alguien quiere comentar sobre lo que ha añadido Alfonso? Yo quiero comentar sobre lo que ha añadido de Biden y Harris, por lo que yo he dicho antes de la generación que viene ahora un pelín más pequeña que nosotros. La mayoría de por lo menos que yo sé que es verdad que yo
por los círculos que me muevo son círculos muy progresistas y eso. Pero por lo que yo he visto, todo el mundo sabe que Biden no es bueno, que lo han votado porque no era tan malo como Trump, pero todo el mundo sabe que Biden no va a cambiar nada. Y es consciente de ello y saben que tienen que seguir trabajando para que lo siguiente pueda ser otra cosa. Pero es que en Estados Unidos, con su sistema que tienen, que es extremadamente conservador, por mucho que intenten poner un Bernie Sanders, un Alessandra Ocasio-Cortez, no lo van a conseguir. Entonces, están intentándolo poco a poco y ahora lo primordial era echar a Trump. Sí, o sea, no sé. Yo siempre lo digo en todos los episodios y supongo que eso no aporta demasiado, pero no es fácil, siempre lo digo, no es fácil, no, es todo muy complejo, pero yo, no sé, lo que añadiría sería que, bueno, se me ha ido un poco, que al final, eso, todo el tema de Black Lives Matter y todo eso, como ha dicho Clara, pues al final hay una respuesta a eso, ¿no? No sé, yo creo que al final, como vivimos en una democracia, eso es mucho más común, ver la respuesta, la contrarrespuesta y también ser conscientes de que hay más allá que votar. Obviamente votar es la misma expresión de democracia, pero también yo creo que la gente está siendo consciente de que, por ejemplo, comprar es votar con dinero en todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Si tú eliges apoyar siempre 100% una industria altamente contaminante, al final estás pagando por ese tipo de proceso. O una industria que explota a sus trabajadores, lo estás votando. No lo estás diciendo de forma explícita, pero sí que de alguna forma, ¿sabes? Entonces yo creo que como la información está ahí, pues eso, tomar conciencia de que al final el cambio se puede hacer de muchas formas. No es algo como, no es algo ya tan sencillo y unidimensional como voy, cojo una pancarta, tal, es mucho más complejo, ¿no? A la hora de comprar, a la hora de votar, obviamente, a la hora de hacer activismo por redes sociales. Yo creo que todo es muy complejo hoy día. Exactamente. Yo, por concluir un poco ya con esta parte, simplemente pienso que el cambio abarca muchas dimensiones, o sea, no solo se puede centrar en un aspecto, tenemos que atajar, digamos, diferentes campos de acción y, por otra parte, que exige un largo plazo. Hoy día no podemos juzgar cómo va a evolucionar a lo mejor el racismo, es decir, podemos saber lo que pasa hoy, pero hasta que no pasen a lo mejor 20 años no podemos comprobar si esta etapa, si esta generación, digamos, ha luchado efectivamente, ha conseguido muchas mejoras por este aspecto social, o si sencillamente se ha mantenido un poco más estable, ¿no? El poder de cambio. Yo creo que eso es algo que se puede comprobar a largo plazo y eso es quizás también la forma por la que vemos más fácilmente, después ya de los movimientos que surgieron pues, en los 60, los 70, pues bueno, claramente se cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, pues sí que cambió el mundo, claro. Pero es que eso lo hemos visto a posteriori, ¿no? Eso a lo mejor ellos en ese momento tampoco eran conscientes de la súper influencia que estaban teniendo en su entorno. Podrían intuirlo, pero a lo mejor no eran 100% conscientes de su capacidad, ¿no? Yo creo que es algo también que se debe valorar a más largo plazo. A ver, dice Gonzalo, más bien va a ser algo como primero se necesita un cambio de mentalidad en la población. Luego ya en un futuro desafortunadamente bastante lejano llegará un cambio real más palpable. Sí, yo opino lo mismo. Pues sí. Pues nada, por nuestra parte eso es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y agradeceros muchísimo, bueno, pues que hayáis asistido a esta charla, que hayáis querido conocernos y que estéis hoy aquí con nosotros. A todos los que habéis participado, muchísimas gracias por haberlo hecho dinámico y entretenido. Y nada, que simplemente estamos aquí pues para enseñaros que hay muchas formas de tener capacidad y de tener capacidad de cambio, de influir. Nosotras lo estamos haciendo, pensamos, con el podcast y creo que todo el mundo, todos vosotros tenéis un potencial muy grande para influir en vuestro entorno y eso nunca se puede olvidar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí
Gracias nuevamente también al SAR por habernos invitado a contar nuestro proyecto y por haber estado atentos a todo lo que necesitábamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso sí, ¿hay alguna duda? No dudéis en contactarnos en redes sociales, que estamos muy pendientes. Pues por mi parte solo me queda daros las gracias, Julia y Pilar, por esta magnífica charla, por habernos enseñado vuestro proyecto, todo lo que estáis haciendo para cambiar las cosas y sobre todo para darle difusión. Yo creo que es algo muy importante que se difunda el contenido y que se difundan temáticas que a lo mejor no están tan en boca de los medios de comunicación. Entonces creo que es muy relevante. También por habernos hecho un recorrido sobre todo el activismo juvenil y habernos dado pie a que nosotros también podemos cambiar las cosas. Yo con una frase que me quedo, bueno, muchísimas con las que me quedo, pero hay vida más allá de la universidad y nosotros tenemos la capacidad de crear. Yo creo que es algo muy importante ahora y lo veo muy necesario. Y bueno, no solo daros las gracias a vosotras, sino también a las más de 20 personas que hemos llegado en esta charla, a todos los participantes que han actuado e intervenido en el debate. Creo que ha sido muy fructífero y del que hemos sacado ideas muy interesantes que creo que podemos poner en práctica todos. Y nada, las gracias desde el SAR a vosotras por haber estado aquí, por esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengáis toda una magnífica noche y disfrutéis mucho y os vaya todo genial. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Pues aquí cerramos y cualquier cosa, Epur se mueve.